Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, bienvenidos queridos amigos a nuestro programa 37 de nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión. Mónica, bienvenida, gracias por tu presencia. Gracias a vos, Padre Juan María, un gusto estar aquí. Bueno, y hoy nos dedicaremos a hablar tanto en la historia sagrada como en las verdades del compendio de los últimos momentos de la vida de Jesús, de la última cena, su oración en el huerto de los olivos, el juicio, esos momentos tan impresionantes en los que el Señor, en fin, cumple la voluntad del Padre realizando un sacrificio realmente extraordinario y maravilloso. ¿Qué nos dice la historia sagrada para los hijos argentinos? Dice así: Era noche cerrada cuando llegaron al huerto de los olivos. Los troncos retorcidos y las hojas plateadas de los árboles blanqueaban a la luz de una luna color tiza que a ratos se escondía atrás de nubes oscuras. Jesús se apartó, llevando con él a Pedro, a Juan y a Santiago. Les pidió que lo acompañaran rezando, y él se alejó un poco más. Empezó a ponerse muy triste. Se sentía aplastado por el peso de todos los pecados de todos los hombres que tomaba sobre sí para redimirnos. Le decía a su padre: si es posible, que no tenga que tomar yo esta copa amarga, pero hágase tu voluntad y no la mía. Volvió a donde se hallaban sus discípulos, encontrándolos dormidos. Los despertó y se apartó de nuevo. Una gran angustia le apretaba el alma y seguía hablando con su padre. Regresó nuevamente al lugar donde estaba Pedro, Juan y Santiago, debiendo despertarlos otra vez. Con la cara apoyada al suelo, Jesús rezaba. Aunque deseaba terminar su misión redentora, agobiado bajo el peso de nuestros pecados y sabiendo lo que tendría que sufrir, lo invadió el miedo. Empezó a transpirar sangre y las gotas caían en la tierra del huerto. Entonces, Dios Padre mandó a un ángel para consolar a su hijo. Reconfortado, Jesús les dice a sus discípulos que dormían: pueden seguir durmiendo nomás, porque ya llegará el que va a entregarme. Efectivamente, se veían luces entre los olivos y un barullo de gritos quebraba el silencio del lugar. Un nubarrón negro ocultó la luna. Una partida de sujetos mal entrazados, al servicio de los fariseos y ancianos del pueblo judío, venía armada con espadas y palos, conducida por Judas el traidor. Este les había indicado: el hombre que yo voy a besar es el que ustedes buscan. Se acercó Judas a Jesús y diciéndole: salud, maestro, lo besó. Los que venían con él se abalanzaron sobre el Señor. Pedro, que había ido prevenido, sacó una espada y le tiró un mandoble a uno de los que intentaban agarrar a Jesús, bajándole una oreja. Jesús le dice: envaina tu espada, Pedro, que si quisiera defenderme le pediría a mi Padre que mandara 12 regimientos de ángeles para protegerme. Pero si hiciera eso, ¿cómo se realizaría la redención? Y dirigiéndose a los que venían a llevarlo, agregó: todos los días enseñaba en el templo y nadie me detuvo. Ahora llegan con espadas y palos para atraparme como un ladrón. Así se entregó en sus manos y todos los discípulos huyeron. Todavía era de noche cuando lo llevaron a Jesús hasta la casa de Caifás, que era el más importante de los rabinos. Allí estaba reunido el Sanedrín, tribunal de los judíos, para juzgar al Señor. Como ya tenían resuelto condenarlo, buscaron varios testigos falsos con la intención de que la condena pareciera legal. Pero los testigos se confundían y contradecían. Como el juicio no adelantaba, Caifás le preguntó directamente: ¿sos vos el Mesías, el Hijo de Dios? Contestó Jesús: yo soy.
y llegará el día en que me verán a la derecha de mi Padre sobre las nubes del cielo. Caifás se mostró entonces escandalizado, gritando con voz solemne: ha blasfemado y debe morir. Enseguida, los que estaban allí se fueron sobre Jesús, dándole cachetadas y escupiéndole en la cara. Después de huir en el huerto, Pedro había seguido a Jesús de lejos, entrando al patio de la casa de Caifás, mezclado entre el tropel de la gente. La noche era fría y Pedro se calentaba junto a una fogata que habían prendido en el patio. En eso, una mucama lo reconoció como discípulo de Jesús. Pedro lo negó. Al rato, otra mucama dijo: este estaba con Jesús. Pedro volvió a negarlo. Y cantó un gallo avisando que se aproximaba el amanecer. Ya todos miraban a Pedro con sospecha. Algunos insistieron: claro que es uno de ellos, se nota en su mismo modo de hablar. Asustado, Pedro negaba con más fuerza, jurando no conocer a Jesús. En ese momento volvió a cantar el gallo. Recordó Pedro que Jesús le había anunciado que lo negaría 3 veces antes que el gallo repitiera su canto, y arrepentido salió del patio llorando desconsoladamente. Judas también se había arrepentido de su traición, pero en vez de llorar su pecado y confiar en la misericordia de Jesús como hizo Pedro, se desesperó. Pensó que nunca obtendría el perdón de Dios. Tiró en el zaguán del templo las monedas de plata recibidas y saliendo de la ciudad buscó un árbol y se ahorcó. A su traición sumó 2 pecados: desconfiar de la infinita bondad de Dios y suicidarse. Los tribunales judíos no tenían permitido dictar condenas de muerte, ya que esa pena estaba reservada al gobernador romano, que era Poncio Pilatos. Ante él lo condujeron a Jesús, exigiéndole los judíos que convalidara la sentencia que habían dictado. Pilato se dio cuenta enseguida de que estaba cometiendo una terrible injusticia, pero era cobarde y no quería tener conflictos con los judíos. Interrogó a Jesús, corroborando que no había cometido delito alguno. Una gran multitud, manejada por los fariseos, rabinos y ancianos, se reunió frente a la gobernación reclamando la muerte de Jesús. Pilato vacilaba. Le vino entonces a la memoria que los judíos tenían por costumbre pedirle que soltara un preso para Pascua. Y en la cárcel estaba un asesino llamado Barrabás. Preguntó: ¿a quién quieren que le suelte por la Pascua? ¿A Jesús o a Barrabás? Suponía Pilato que entre Jesús y un criminal, la multitud optaría por Jesús. Pero se equivocaba. La multitud vociferó: ¡a Barrabás! Entre los que pedían la libertad de Barrabás y la sangre de Jesús, estaban muchos que habían seguido a éste, oído sus enseñanzas, presenciado sus milagros y que acaso hasta fueron curados por él, porque las multitudes son caprichosas y a veces crueles. Mas cuando alguien las agita, como hicieron aquella mañana los enemigos del Señor. Pilato se achicó, encogió el ánimo y vio que les trajeran una palangana y se lavó las manos a la vista de todos, para indicar que nada tenía que ver en un asunto que sin duda estaba bajo su responsabilidad de funcionario. Mientras hacía eso dijo: soy inocente de la sangre de este justo. Gritaron los judíos a todo pulmón: que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Pilato dispuso que se azotaran a Jesús y después lo crucificaran. Flagelación llamaban los romanos al tormento de azotes, que estaba limitado a un cierto número de golpes, de vara o latigazos, pero a Jesús lo azotaron sin medida, utilizando látigos con varias lonjas que en la punta tenían unos huesitos que rompían la carne. Quedó medio muerto, cubierto de sangre. Después de azotarlo, los soldados vistieron al Señor con un trapo colorado que simulaba un manto real y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas espinosas que a los golpes le hundieron hasta el hueso. Y para burlarse doblaban la rodilla ante él diciendo: salve, Rey de los judíos. Ya estaba avanzada la mañana cuando cargaron a Jesús con la cruz, donde iban a matarlo, y lo sacaron a la calle rumbo al Calvario, una loma próxima a la ciudad. Iban con Jesús 2 ladrones que también crucificarían ese día. Una escolta vigilaba a los condenados
y la muchedumbre apretujaba su paso insultándolos. A modo de objetivo, se nos propone que de entre las muchas consideraciones que sugieren este primer tramo de la pasión, destacamos las siguientes. Primero, que la angustia de Jesús en el huerto respondió a que Él, que jamás cometió un pecado, asumió todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, a fin de obtener perdón para los hombres. Segundo, el contraste que ofrece el arrepentimiento de Pedro, que confió en la misericordia de Dios, llegando a ser la piedra firme en que se apoyó la Iglesia, y el final de Judas, que desconfió de esa misericordia. Y tercero, la injusticia de la sentencia dictada contra Jesús, ya que el tribunal judío lo condena por decirse hijo de Dios, siendo efectivamente hijo de Dios, mientras Pilato advierte que no ha cometido delito alguno y lo reconoce como justo. Muy bien, hasta aquí la Sagrada Escritura y la historia sagrada. Puede ser un buen momento para agradecerle a Dios que haya querido cargar con nuestros pecados, porque Dios no tenía ninguna obligación de perdonar nada ni perdonar a nadie. Jesucristo no tenía ninguna obligación de hacerse hombre y menos de padecer en la cruz, dando hasta su última gota de sangre. Y vamos a agradecerle, diciéndole al Señor: gracias, Señor, por habernos alcanzado la salvación. Gracias, Señor, por habernos recuperado la posibilidad de ir al cielo. Gracias al Señor por tanto amor. Y te pedimos que nos ayudes a corresponder a tanto don.